de Dios en el libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo, capítulo 2. Ageo es uno de los llamados profetas menores que se encuentra en la última sección del Antiguo Testamento. Ageo, capítulo 2, y comenzaremos la lectura bíblica en el versículo primero. Ageo, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios levantó al profeta Ageo con un propósito: animar al pueblo de Judá y a sus gobernantes a continuar la obra de reconstrucción del templo de Jerusalén. El templo había sido destruido por los caldeos o babilonios cuando invadieron el reino de Judá. Pero cuando terminó el exilio en Babilonia, los judíos que regresaron de la deportación emprendieron los trabajos de reedificación del templo que se encontraba en ruinas. Sin embargo, esa obra se detuvo por unos cuantos años hasta que Ageo comenzó a profetizar y se reemprendió la restauración del templo. Aún así, después de algunas semanas de haberse reiniciado el trabajo, la obra se detuvo. ¿Por qué aconteció esto? Porque el pueblo se desanimó debido a que se dieron cuenta de que el nuevo santuario que estaban reedificando iba a ser muy inferior en grandeza material y en esplendor en comparación con el templo original que Salomón había edificado. Pero el Señor les hizo una gran promesa, por la cual el templo reconstruido superaría en gloria al de Salomón. Amén. Y esa gran promesa la tenemos en Ageo capítulo 2, y leeré los versículos 6, 7 y 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos,
y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? ¿Y quién es el deseado de todas las naciones? Eso es lo que nos proponemos tratar en la predicación de hoy. Lo primero que queremos abordar es que el deseado de todas las naciones llenó de gloria el templo de Jerusalén en su primera venida. Y así cumplió la profecía del profeta Ageo. El deseado de todas las naciones llenó de gloria el templo de Jerusalén en su primera venida. Desde la caída de nuestros primeros padres, Dios había anunciado el nacimiento del Mesías en este mundo. En una fecha, en un momento tan temprano como el indicado en Génesis 3:15, que es la primera promesa mesiánica. El canal que Dios usó para que su hijo naciera en esta tierra fue la nación de Israel, nación que Dios fue preparando durante siglos para que fuera el entorno apropiado donde su hijo unigénito pudiera nacer. Esta nación que acogería al hijo unigénito de Dios debía ser una nación libre de idolatría, libre de paganismo, para que el Hijo de Dios pudiera nacer en ella. Por eso Dios le dio la ley a Israel. No les dio la ley para que fueran salvos por ella, porque nadie se salva por guardar la ley, según dice Romanos 3:20, sino que les fue dada para poner un freno en ese territorio al paganismo que imperaba en el mundo y hacerlos conscientes del pecado. En vista de las repetidas profecías que Dios había dado en el Antiguo Testamento, la nación esperaba el nacimiento del Mesías Salvador, porque así se les había revelado en las Escrituras. Y leeré dos profecías mesiánicas que anuncian la primera venida del Salvador al mundo y que el pueblo de Israel esperaba. La primera de ellas es Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde dice la Escritura: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Era una pequeña aldeíta de la tribu de Judá. Aún así, la profecía decía: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que ahí tenemos una profecía mesiánica que anunciaba la primera venida del Salvador a este mundo. Y otra se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 1, al final del Antiguo Testamento, donde se nos dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Otra profecía de la venida de Cristo a este mundo: a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que desde el mismo inicio de la Biblia, en el libro de Génesis, hasta la misma conclusión del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, hay profecías que anunciaban la primera venida al mundo de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Ageo le llama al Mesías en su libro el deseado de todas las naciones. Y este es un título mesiánico que aparece una sola vez en la Biblia. Y el Señor es llamado así, el deseado de todas las naciones, porque su venida al mundo y su obra salvadora no sería de beneficio únicamente a la nación de Israel, sino a todas las naciones de la tierra, como Dios dijo a Abraham en Génesis 28:14. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mis queridos hermanos, la salvación que proveería Cristo, que es la simiente, según dice Gálatas 3:16, que la simiente es Cristo,
esa salvación que proveería Cristo estaría disponible para todas las personas de todas las naciones. ¿Y usted es producto de eso? Amén. ¿Usted da gracias a Dios por ser salvo? Amén. ¿Usted da gracias a Dios por ser un hijo suyo? Amén. Eso es gracias a que Cristo es el deseado de todas las naciones. Amén. Y esa bendición nos alcanzó a nosotros también. Alabado sea Dios. Por eso Cristo es el deseado de todas las naciones. El deseado de todas las naciones vendría a aquel templo reconstruido en la época de Ageo, que fue considerado como inferior al de Salomón desde el punto de vista material, pero que el Señor había dicho en esa profecía que llenaría de gloria, de una gloria que sería mayor que la que tuvo en tiempos de Salomón. Y eso que Salomón fue el rey que gobernó a la nación en su mayor esplendor material, en la época de mayor esplendor material del reino unificado. Sin embargo, ese segundo templo reconstruido lo sobrepasaría en gloria. Y esta profecía se cumplió cuando Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se acuerda de esa frase del apóstol Pablo en Colosenses 2:9? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él visitó repetidamente el templo de Jerusalén. Y ahí está el cumplimiento de esa profecía. Tenemos que la primera vez que el Señor Jesús visitó el templo de Jerusalén era apenas un bebé. Era apenas un bebé. Fue llevado por María y José, y la visita del infante, del bebé Jesús en los brazos de María, acompañada por José, causó una conmoción entre los justos de Dios que esperaban la llegada del Mesías. Tales fueron los casos de dos personajes, los ancianos Ana y Simeón. El anciano Simeón, dice la Escritura, que lo tuvo en sus brazos y bendijo a Dios. Y Ana daba gracias a Dios. Y eso está en Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 38. La segunda ocasión que se nos dice expresamente en la Biblia que el Señor Jesucristo visitó el templo de Jerusalén, el mismo que fue reconstruido en la época de Ageo, y que él dijo que la gloria de ese templo iba a ser mayor que el del primer templo, fue cuando Jesús estaba pasando de la niñez a la adolescencia. El Señor Jesús fue a Jerusalén llevado por su familia con motivo de la celebración de la festividad de la Pascua, y nos dice el Evangelio que cuando salieron de regreso a Galilea, María y José pensaron que Jesús estaba entre sus parientes y conocidos en la multitud de peregrinos, pero no lo encontraron y lo comenzaron a buscar y lo hallaron al tercer día. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Hablando con los sabios, con los doctores de la ley. Estaba hablando de la palabra de Dios. Estaba estudiando la Biblia. Dice Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, donde decía la profecía de Ageo, que vendría el Señor, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Alabado sea el Señor. Mis queridos hermanos, también durante su ministerio público, Cristo visitó muchas veces el templo de Jerusalén. Templo en el cual ya no se manifestaba más la gloria de Dios en una nube, como en la época de Salomón. Pero aún así el pueblo todavía sentía una gran reverencia por aquel edificio. En una de esas visitas al templo, el Señor lo purificó, porque dice que habían allí muchos cambistas de monedas y vendedores de animales que habían convertido aquel lugar en un centro de comercio y de ganancias abusivas también. Y con aquella algarabía, con aquella venta
con aquel tráfico, no dejaban ni lugar ni tranquilidad para la oración, que era lo que la gente iba a hacer allí en el templo. Iban a orar a Dios, además se hacían los sacrificios, pero iban a orar al Señor. Dice Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En cumplimiento de la profecía de Ageo, el Señor Jesucristo también enseñó y predicó el Evangelio en el templo de Jerusalén. Tenemos testimonio de ello en Juan capítulo 8, versículo 12. Dice allí: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Y eso lo hizo en qué lugar? ¿En qué lugar lo hizo? En el templo, en el templo. También en el templo el Señor Jesucristo llevó a cabo muchos milagros que glorificaban a Dios. Dice Mateo 21:14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Alabado sea Dios. Así que verdaderamente la gloria postrera de aquella casa fue mayor que la primera. Pero además, el Señor Jesucristo profetizó la destrucción del templo de Jerusalén. Leemos en el sermón escatológico de Mateo 24, los versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y esta profecía se cumplió o no? ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí, esta profecía se cumplió. Se cumplió cuando las legiones romanas destruyeron y quemaron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Porque ya el templo había terminado su función en el plan de Dios. Porque Cristo llevó a cabo el cumplimiento de lo que simbólicamente se realizaba en el templo. ¿Qué era el templo? Un lugar de sacrificios, donde las personas ofrecían sacrificios animales a Dios, buscando el perdón de sus pecados. Pero al Cristo ir a la cruz y cargar con nuestros pecados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que se hacía en el templo ya llegó a su culminación. Y hasta el día de hoy, tal y como Cristo profetizó, ese templo material no existe. En una ocasión, Cristo les dijo a los fariseos que él era más importante que aquel templo de piedras. Dice Mateo 12:6, pues os digo, son palabras del Señor Jesucristo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué les parece a ustedes esa afirmación del Señor? ¿Cómo ustedes creen que reaccionaron toda aquella gente? Los sacerdotes que estaban allí, los fariseos. Ellos creían que el templo era lo más grande, pero más grande que el templo es el Dios del templo. Amén. Y allí estaba Dios mismo, hecho hombre, en aquel lugar. Por eso Jesús dijo: uno mayor que el templo está aquí. El hecho de que Jesús declarara que Él es mayor que el templo, con todo lo sagrado que era, significa que Él es Dios. Era una afirmación de su divinidad. Ese es el significado teológico de esta expresión del Señor Jesucristo. Así que la presencia de Cristo, a quien el profeta Ageo llama el deseado de todas las naciones, en el templo, lo hizo más glorioso que cuando estaba en todo su esplendor material en la época de Salomón. Gloria al Señor por eso. Así que vemos el cumplimiento de la profecía de Ageo en la primera venida de Cristo al mundo y en sus repetidas visitas y ministerios en el templo de Jerusalén. Pero en segundo lugar, también queremos tratar
que el deseado de todas las naciones llenará de gloria su templo espiritual, la iglesia, en su segunda venida. Amén. ¿Cuántos están esperando la segunda venida del Señor? Amén. ¿Cuántos la esperan? Amén. Gloria a Dios por eso. Es importante que los cristianos estemos esperando la segunda venida del Señor. Sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido ¿en qué año? En el año 70 después de Cristo. Ya no tenía más función en el plan de Dios. Ya Cristo había muerto en la cruz por los pecadores y por ende no se necesitaban más sacrificios de animales por los pecados. El templo de Jerusalén pasó junto con aquella dispensación después de haber cumplido su propósito. El verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, a quien señalaban aquellos animales, había sido sacrificado en la cruz por los pecados del mundo. Ahora el templo de Dios es espiritual. El Nuevo Testamento nos dice que la iglesia es el templo de Dios. El Nuevo Testamento nos dice que la congregación de los salvados conforma el templo espiritual de Dios. Leemos, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde se enseña claramente esto. Dice allí la palabra de Dios. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia, la iglesia de los Corintios. No le está escribiendo un edificio, le está escribiendo a personas que han sido redimidas por Cristo, que han sido salvadas por Cristo, que a lo mejor se estaban reuniendo en un patio, o debajo de un techito, o al borde de un río. Se estaba dirigiendo a gente salvada por Cristo. Y él les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, la iglesia del Señor, santo es. Y leemos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, donde también se enseña que el templo en el nuevo pacto es espiritual. Es la casa espiritual de Dios. Dice allí: vosotros también, los creyentes, los cristianos, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y leemos en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. El apóstol Pablo escribió: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? ¿El templo que estaba en Jerusalén? No, que dice ahí que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Mis hermanos, el Señor habita en su templo espiritual, que es su iglesia. En el antiguo pacto, la presencia de Dios se manifestaba en el templo. Ahí estaba la nube de gloria sobre el propiciatorio, encima del arca, en el lugar santísimo. En el nuevo pacto, cada vez que la iglesia está congregada, allí también se manifiesta la presencia de Dios de una manera especial. Amén. Cristo prometió: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aquí está el Señor. Amén. Aquí está Jesucristo. Amén. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí están los ángeles de Dios. Aquí estamos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, los herederos de la vida eterna. El Señor está presente en medio de su pueblo, en forma espiritual, pero muy real. Además, la Biblia enseña que Cristo vendrá otra vez, visiblemente, con poder y gran gloria. Dice Lucas 21:27. Vendrá a recoger a su iglesia, a su templo espiritual en la tierra, y a llevarla a morar con Él por la eternidad. Alabado sea el Señor. Esa promesa maravillosa que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, nos dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, Gloria a Dios. y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Y nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, ese es el acontecimiento más grande de todos los tiempos que estamos esperando. Amén. El cumplimiento histórico de lo que había sido profetizado sobre su primera venida. Nadie lo puede negar porque es algo ya pasado, que está en la historia. Por lo tanto, pueden amar o aborrecer a la figura de Jesús, pero no pueden negar su realidad, no pueden negar su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección en la nación de Israel hace 2000 años, y el impacto que ha tenido su vida y sus enseñanzas en el mundo entero. Ahora bien, ese cumplimiento en el pasado de su primera venida es una garantía de que la promesa de su segunda venida en gloria también se cumplirá. Amén. Así que en relación con su segunda venida, esperamos cada día el regreso del deseado de todas las naciones. Queridos hermanos, la gente anhela la aparición de alguien que traiga la paz a este mundo. Como pueblo del Señor, sabemos que ningún ser humano podrá traer la paz definitiva a esta tierra mientras reine en los corazones de los hombres el pecado, porque la raíz de toda la maldad que hay en el mundo es el pecado. Mucho menos un simple ser humano podrá traer la paz espiritual que el hombre y la mujer tanto necesitan. Pero hay uno que es Dios y que se hizo hombre, que ya vino una primera vez para hacer posible la paz espiritual entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. Ya esa paz espiritual es posible gracias a su muerte en la cruz por nuestros pecados y al perdón que otorga al pecador arrepentido que acude a él por la fe. ¿Qué dice Romanos 5:1? ¿Quiénes conocen ese versículo? Repítalo conmigo si usted lo conoce. Justificados pues por la fe tenemos, ¿qué tenemos? Paz. Miren, tenemos la paz con Dios. Tenemos ya la paz espiritual. Esta no la estamos esperando, esta ya la tenemos por ser hijos de Dios. ¿Y por qué tenemos esa paz espiritual? Porque Cristo murió por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero un día esa paz, que ahora es espiritual, llenará también toda la creación de Dios cuando Dios cree cielos nuevos y tierra nueva para morada de sus redimidos. Cuando venga el deseado de todas las naciones, por segunda vez pondrá fin al pecado y a la maldad. Queridos hermanos, en esta temporada que estamos a punto de comenzar, celebraremos el nacimiento o primera venida del deseado de todas las naciones. Pero cada día los hijos de Dios esperamos el acontecimiento más grande de todos los tiempos, la segunda venida de Cristo, con poder
y gran gloria, para inaugurar los cielos nuevos y la tierra nueva, para inaugurar el estado eterno, donde no habrá más llanto ni más dolor, donde las primeras cosas pasaron. Por eso, a las puertas de la celebración de la Navidad, su primera venida, anhelamos y aguardamos la segunda y definitiva, porque nuestra esperanza no está puesta en hombres, ni en religiones, ni en instituciones humanas, sino en Jesucristo, nuestro Salvador, Amén. quien es el deseado de todas las naciones. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera decirle al Señor, mi esperanza eres tú? ¿Habrá alguien que quiera decirle al Señor, estoy esperando en ti? Mi esperanza eres tú, Señor. Me agarro de ti completamente con los brazos de la fe. Si ese es su deseo, le invito a ponerse en pie y vamos a ir a Dios en oración. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por todas las promesas y las profecías que Jesucristo cumplió en su primera venida. Gracias porque ese cumplimiento es garantía de que también se cumplirán las promesas y profecías que restan por cumplirse. Te damos gracias porque Jesucristo es el deseado de todas las naciones. Gracias porque su salvación está al alcance de las personas de cualquier nación de este mundo. Te damos gracias porque su salvación llegó también a nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque estamos aguardando, anhelantes, su segunda venida en gloria. Estamos como iglesia esperando la aparición del Señor para llevarnos a morar con Él. Gracias por tu amor, gracias por tu salvación. Bendecimos tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.